Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a este tercer webinar. Me presento. Mi nombre es Jesús Alberto Minguela. Soy parte del área técnica, especialista en control de descargas electrostáticas con Aztec. Este tercer webinar es el webinar que vamos a estar viendo sobre materiales de empaque. Lo que vamos a estar observando, lo que vamos a estar checando el día de hoy, como lo hemos visto en los webinars pasados, son conceptos generales, son generalidades acerca de los empaques. Si buscan o quieren saber un poco más acerca de esta información, lo pueden checar dentro de nuestro blog. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de entrar a la página de Aztec, pero nosotros contamos con un blog donde constantemente estamos subiendo información sobre el tema de control de descargas electrostáticas. Eh, Nada más recordando, recuerden que este es el último webinar de esta mini temporada. Lo que vamos a estar haciendo en los próximos webinars es, si ustedes tienen ideas o saben o quieren saber más sobre algún tema, sería importante que nos lo pusieran en el chat, que nos lo comentaran o incluso hacernos una llamada con los correos de contacto, decirnos, oye, ¿sabes qué? Se me interesa saber un poco más sobre este tema y con gusto podemos realizar un webinar sobre esto. Sin embargo, en este tercer webinar terminamos, por decirlo de alguna manera, las partes generales, los conceptos generales y vuelvo a repetirlo, tal vez no veamos a fondo ciertas características, ciertos procedimientos, sin embargo, sí es importante que si tienen alguna duda, ya saben, pueden contactarnos y les vamos a estar ofreciendo la ayuda que se necesite. Dentro de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, va a ser una introducción a lo que son los empaques ESD. Desde ya les digo, nosotros o la mayoría de los proveedores de productos antiestáticos, siempre vamos a colocar este término ESD al final de cada palabra. Prendas ESD, empaques ESD, guantes ESD, porque es una forma sencilla en la que ustedes pueden encontrar los productos. Sin embargo, cabe mencionar y cabe recalcar que el nombre correcto es material antiestático, producto antiestático. De la parte comercial es la forma más sencilla que tenemos para hacerles saber a ustedes que es para ese rubro, que es para ese tema. Sin embargo, en temas auditables, en temas de documentación, yo sí les recomiendo que evitemos en la mayoría de lo posible utilizar el término ESD después de algún tipo de material, empaque, tester, todos estos tipos de elementos que hemos estado viendo a lo largo de los webinars. Después de esto, vamos a pasar por algunos conceptos bastante sencillos, como lo que es un empaque antiestático. Si recordamos, esto sí va enfocado totalmente a personas que estén o que manejen el área de logística. ¿Por qué? Muchas veces lo que tendemos a hacer cuando hablamos de un empaque es solamente considerar los daños ambientales o daños físicos que pueden ocurrir en el producto. Es importante que ustedes sepan que cuando ya estamos hablando de un área de control ESD, sí abarcamos el tema de daño ambiental y el tema de daño físico hacia el producto, pero también tenemos que abarcar el tema de las descargas electrostáticas. Y muchas veces, créanme, muchas veces la mayoría de las empresas se les olvida que tienen que estar realizando este proceso. ¿Por qué me refiero a que se les olvida que tienen que realizarlo? Porque creen que al final de la fabricación o producción de su producto, el dispositivo ya no va a recibir ningún daño y la realidad es que no es así. Siempre va a recibir un daño ese producto. Obviamente va a depender del tipo de electrónica que se esté manejando o lo que estemos realizando, pero siempre va a tender a ocurrir un daño. Volvemos a lo mismo. Puede ser un daño directo en la fabricación, puede ser un daño por manipulación, puede ser un daño por ensamble, no lo sabemos. Lo importante es que lo controlemos lo más que se puede. Pero para controlarlo, lo siguiente que necesitaríamos saber es qué tipo de daño está ocurriendo. Eso es muy importante. Si recordamos un poco sobre esta parte, hay dos tipos de daños. Estos tipos de daños me voy a referir a el cómo surgen y no lo que ocasionan, porque es muy diferente. Entonces, ¿cómo puede surgir un daño? Uno, puede ser que yo, operador, dañe el producto,
o cualquier otro elemento dañe el producto. No es necesario y no es obligatorio que una persona dañe el producto. Puede ser cualquier otro elemento. Punto importantísimo. No es necesario que una persona dañe el producto. Siempre quédense con esa idea muy clara. Cualquier elemento puede dañar al producto sensible, ¿ok? A nuestro dispositivo sensible, lo que estamos fabricando, lo que estamos ensamblando. Ahora, eso es lo más normal y lo que siempre tenemos en mente cuando hablamos de qué es un daño causado por ESD o un fenómeno ESD. El asunto viene cuando los daños no ocurren de esa manera, sino comienzan a ocurrir por el mismo dispositivo sensible. ¿A qué voy? Imaginen que tenemos nuestros circuitos, nuestros integrados, nuestras tarjetas, nuestras PCBs, almacenadas en un área que no cumple con los requerimientos necesarios. ¿Qué va a ocurrir? Como ya lo hemos visto, toda la generación de estática es causada por la fricción. ¿Qué es la fricción? No es más que movimiento. Entonces, lo que va a ocurrir es que estas placas se van a cargar por sí solas. No hay interacción de un elemento externo o de una persona. Solas se están cargando. ¿Qué va a ocurrir cuando un elemento externo entra en contacto con los dispositivos sensibles? Bueno, ahora la descarga es a la inversa. La descarga ya no va a ser del operador al dispositivo o de un elemento al dispositivo. Va a ser del dispositivo hacia el operador o hacia el elemento. Este tipo de descargas son las que más nos preocupan, ¿ok? ¿Por qué nos preocupan más? Porque no tenemos un control sobre el dispositivo sensible de forma correcta. No es tan fácil controlar un dispositivo sensible porque necesitamos conocer y necesitamos identificar varias características para poder llevar un control adecuado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos manipulando un dispositivo sensible y todavía más en dónde lo estamos almacenando. Preocúpense siempre en las áreas de logística. Si recordamos los webinars anteriores, nosotros estuvimos hablando de elementos de protección, estuvimos hablando de las generalidades de lo que es el control de descargas electrostáticas y todo lo hacemos o todo hace referencia al operador, a las personas que lo van a manipular. Pero en muchas ocasiones el problema no son estas personas, no son los operadores, no es quien lo va a manipular, sino también tiene mucho que ver en dónde lo voy a guardar, dónde lo voy a almacenar, con qué tipo de producto lo voy a almacenar. Y créanme, muchas de las empresas, muchos de nuestros clientes tienen problemas cuando hablamos en procesos de logística, cuando hablamos de almacenamiento del producto sensible. Sí puedes tener lo mejor del mercado en cuanto a materiales de protección como batas, taloneras, calzado, pulseras. Puedes tener lo mejor, pero si tu logística está fallando, si tus procesos de embalaje están fallando, es seguro, es casi 100% seguro que vas a tener problemas en las descargas electrostáticas o vas a tener áreas donde se estén generando descargas electrostáticas o demasiada generación de carga estática en tu zona. Entonces, tengan mucho cuidado si esto es lo que está ocurriendo con ustedes. Porque yo no puedo decirles, o una de las desventajas que tenemos con el control de descargas electrostáticas es que el definir un punto crítico eh, 100% seguro, es decir, el yo poder decirte, este es el problema, esta zona es el problema, es muy difícil. Tenemos que hacer un análisis bastante extenso y tenemos que hacer o desarrollar un programa en el que necesitamos identificar en toda tu cadena de suministro dónde está ocurriendo el problema. Entonces, ahorita estoy hablando hacia nuestros clientes, hacia quien está fabricando, pero ahora el problema es también ¿qué necesito pedirle a mi proveedor para yo estar seguro que lo que me están mandando viene cubierto? Esto va más referenciado a temas de ensambladoras, temas automotrices, temas donde se estén ensamblando diferentes dispositivos. ¿Qué necesito pedirle a mi proveedor? Que cumpla para saber que el dispositivo sensible siempre va a estar cubierto. Entonces, les digo, el tema de empaques abarca muchísimo, es uno de los temas donde actualmente hay muchísimos problemas.
¿Por qué? Porque no sabemos qué comprar, no sabemos cómo identificar el producto, o si sabemos cómo identificar el producto, pues solamente nos quedamos con eso, con el, ¿sabes qué? El proveedor A me dijo que esto es material antiestático, nunca lo medí, nunca verifiqué que realmente cumpliera con estas características. Entonces, en este webinar también lo que vamos a estar haciendo un poquito es unas mediciones bastante generales hacia algunos materiales de empaque. Igual les vamos a explicar qué equipos estamos utilizando, pero para eso necesitaríamos saber, en principio, cómo funcionan o cómo vamos a clasificar nuestros materiales de empaque. En todos nuestros materiales de empaque, en la forma general y en la forma más básica, es conocer qué característica tiene en base a su conductividad. Recordemos, todo material es conductivo, sí va a depender en qué clasificación se encuentra de acuerdo a la resistencia que estemos manejando. En esta parte sí o sí tenemos que entrar en términos bastante técnicos, sí o sí tenemos que empezar a ver números. No se preocupen, no es nada complicado. El uso de los equipos tampoco es complicado. El asunto es comenzar a entender cómo voy a utilizar y dónde voy a utilizar mis equipos de medición. Vuelvo a lo mismo. Con esta parte de los webinars, lo que tratamos de hacer es concientizar un poco a la industria en conocer más sobre el control de descargas electrostáticas. Eso incluye también el que ustedes sepan qué equipos se utilizan, cómo se utilizan y dónde voy a utilizarlos. ¿Por qué? Nosotros, Seastec, como proveedores, no podemos nada más decirles, utiliza este equipo de medición para medir tu empaque y listo. No, no siempre es así de sencillo. No siempre es un solo equipo, no siempre es el mismo método. Todo va a cambiar dependiendo de lo que quieras utilizar y hasta dónde quieres llegar con tu control de descargas electrostáticas. Y para eso hay un mundo de equipos de medición y hay un mundo de materiales que podemos comprar o que podemos fabricar para llevar a cabo este control. Entonces, regresando al tema de la resistencia, recordemos un poco. La resistencia es esa fuerza que nos impide que la corriente fluya de una manera libre, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos dos avenidas y una tiene más tráfico que la otra, ¿por dónde nos vamos a ir? Obviamente, por la avenida que no tiene tráfico. El tráfico es esa resistencia que nos impide avanzar de un punto A un punto B de una forma rápida, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay ciertas características que debemos de anotar y que debemos de tener siempre claras. Hay tres clasificaciones. La primera son materiales conductivos, la segunda son materiales disipativos y la última son materiales aislantes. Las más fáciles de identificar son los extremos, lo que es conductivo y lo que es aislante. Un material conductivo, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, cualquier cable, cualquier metal es un buen conductor. Por otro lado, un buen aislante o un buen material aislante es todo el derivado del plástico. Todo lo que sea plástico no nos funciona, ¿ok? Entonces, partiendo de este punto, si nosotros estamos hablando de materiales de empaque para temas de control de descargas electrostáticas, desde ya les menciono que está prohibido el uso de plásticos, ¿ok? Nosotros no podemos utilizar plásticos comunes, no podemos utilizar bolsas, no podemos utilizar emplayes, no podemos utilizar elementos que sean plásticos puros. Ahora, la característica importante que deben de tener aquí en cuenta es este material intermedio, lo disipativo. ¿Qué es lo disipativo o qué es este material disipativo? Bueno, la característica que tiene y la ventaja que tiene es que empezamos a jugar con materiales plásticos y los procesamos químicamente para que tengan una mayor conductividad. Ojo, esta mayor conductividad no quiere decir que se van a volver conductivos. Quiere decir que van a tener la conductividad suficiente para poder mover la energía de forma controlada de un punto A un punto B. Es decir, yo tengo
una persona que se va a encargar de estar manejando el flujo de tráfico para poder hacerlo llegar de un punto A un punto B, no de la mejor manera o de la forma más rápida, pero sí una forma controlada. Y al final, eso es lo que nosotros buscamos en el control de descargas electrostáticas. Recordemos, el punto del control de las descargas electrostáticas es eliminar la mayor cantidad de carga estática que se encuentre en un área. ¿Cómo lo vamos a lograr? Llevando esta carga de un punto A un punto B. ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es este medio de transporte? ¿Cuál es este canal? Bueno, lo que siempre hemos hablado y lo que hablamos desde el webinar número 1, el aterrizamiento. Todos estos materiales tienen que tener una capacidad de derivación y, si se puede, una capacidad para poder aterrizarlos. Entonces, hasta ahí creo que hemos dejado bastante en claro cómo funciona la resistencia a partir del, bueno, cómo funciona la clasificación de materiales a partir de la resistencia que cada uno nos está entregando. Ahora, a partir de esta resistencia, nosotros podemos tener distintos materiales, muchísimos materiales. Lo que les vamos a mostrar, o los pocos materiales que les vamos a mostrar en este punto, de una vez les digo, no es ni el 10% de lo que pueden encontrar allá afuera o lo que ustedes mismos pueden fabricar. Ojo, nosotros como proveedores siempre les vamos a recomendar lo que ya esté fabricado, lo que ya esté hecho y lo que funciona. Sin embargo, gracias a todos los conceptos y a toda la teoría que tenemos, nosotros también podemos fabricar, podemos hacer diseños a medida, diseños personalizados, diseños específicos para un fin. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nada más tener las bases bien cimentadas para poder desarrollar lo que queramos. Eso es el principio y eso es el por qué es tan importante que conozcamos cómo funciona la resistencia para estos materiales. Y ojo, no solo para materiales de empaque, esto va para todo lo que estemos utilizando en el área de control y así. Ahora, comenzando con los productos o comenzando con los materiales de empaque, lo primero que vamos a estar viendo y los más comunes van a ser los que están basados 100% en su resistencia o en la característica que va a tener la resistencia sobre este material. ¿Cuáles son? Como ya lo vimos, los materiales conductivos y los materiales disipativos. Entonces, esta primera clasificación ya la hemos visto, ya se las hemos explicado, pero lo que vamos a ver a continuación ya va a ser el material en sí. Entonces, continuando con esta parte, lo que vamos a estar viendo van a ser productos que ya se encuentran dentro de nuestra área, que ya se encuentran dentro de nuestras zonas de control. Lo que estamos viendo en esta parte es una caja. Estoy seguro que ustedes han visto estas cajas, este tipo de cajas, 1 millón de veces. Estoy más que seguro, con las mismas características. En la parte visual, ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Tengo 100 en mi en mi área de producción. En logística tengo otras 500. Bueno, sí, el asunto es que yo no sé si esas cajas que tú me indicas son realmente material antiestático, material conductivo, disipativo. Yo no lo sé. En esta parte es donde siempre les hacemos mención a que ustedes empiecen a reconocer este tipo de productos no solamente por la parte visual, sino también por la parte técnica. ¿A qué me refiero con la parte técnica? A saber identificar y a saber realizar una medición básica para poder identificar qué tipo de material es. Entonces, esta caja nos presenta muchas características. En principio, yo no les puedo decir en este momento si es una caja conductiva disipativa, pero lo que sí les puedo decir y una forma que ustedes tienen visual de identificar si esto cumple o no es, y de una vez se los digo, la mayoría de los productos antiestáticos, materiales conductivos o materiales disipativos son de color negro. La mayoría de las cosas que ustedes van a estar encontrando en el mercado haciendo referencia a materiales para áreas o zonas con control de descargas electrostáticas van a ser de color negro y es la primera característica visual que ustedes pueden tener. Sumado a esto, puede que lleguen a encontrar algunos símbolos dentro de la misma caja,
símbolos que nos van a identificar si es un material de protección, si nos funciona para el tema de ESD. Pero bueno, de forma visual, si ustedes me dicen que esto es antiestático, de forma visual tenemos un 20% a que yo les diga si es un material antiestático, pero no estoy seguro de que sea un material antiestático. ¿Qué necesito o qué debo de realizar? Bueno, para eso existen muchos equipos de medición. Lo que estamos viendo aquí, o lo que tenemos en la mesa de trabajo, es un equipo de medición que nosotros vamos a conocer como megómetro. Ojo, de una vez se los menciono. El megómetro que nosotros estamos utilizando es un modelo de una marca en específico. Sin embargo, existen muchísimas marcas y muchísimos modelos diferentes en cuanto a los megómetros. Pero todos funcionan de la misma manera y todos nos ayudan al mismo fin. Conocer la resistencia que cumple o la resistencia que tiene un producto para saber si cumple con los requerimientos de la norma. Estos megómetros, ¿qué es lo que hacen? Si conocemos un poco el funcionamiento de los multímetros en su apartado de resistencia, sabemos que miden una resistencia en ohms. Esta resistencia se basa en yo voy a inyectar un voltaje y lo que me indique o lo que llegue a censar este medidor me va a indicar el nivel de resistencia que tiene el material. Así es como funcionan todos los megómetros. Y ojo, desde ya se los digo, el megómetro es el equipo principal que ustedes van a necesitar para llevar a cabo todas las mediciones que se necesiten en el tema o en el área de control ISD. Entonces, partiendo de esto, de una vez les hago mención que en los futuros webinars vamos a estar adentrándonos un poco más sobre este tipo de materiales, este tipo de equipos, perdón. Vamos a estar viendo muchos equipos de medición. Vamos a tratar de encontrar la forma en que podamos mostrarles distintos modelos para que se den cuenta que todos al final realizan lo mismo. Pero bueno, pasando a lo que nos interesa en el tema de empaques, es importante reconocer que todos los equipos siempre, 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 siempre van a venir con estos electrodos. Eh, Comúnmente nosotros los vamos a llamar pesas, que es como todos los conocemos o la mayoría de las personas que utilizamos los megómetros, se refieren a estos electrodos como pesas. ¿Por qué? Porque tienen un peso específico, porque tienen una forma específica y si son un poco pesados, entre los dos pueden llegar a pesar solamente los electrodos 5 kilos. Entonces, todos los megómetros van a venir con esta característica. Ahora, vuelvo a lo mismo. Yo ya tengo el empaque, mi proveedor ya me mandó el empaque. Ojo, recomendación, siempre pídanle una muestra al proveedor. Uno de los principales errores que cometen todos o que siempre hemos visto que cometen nuestros clientes es que compran un stock antes de verificar que el producto funcione. Una de las principales responsabilidades que tiene el encargado ESD o la persona que se encargue del tema de control de descargas en su planta es verificar que el producto que se va a ingresar a la planta funcione. ¿Cómo voy a hacer esto? Pidiendo una muestra. Entonces, basado en eso, lo único que voy a necesitar, les digo, aquí no voy a entrar en detalle en el tipo de medición que estoy haciendo, son mediciones bastante generales que funcionan, solo quédense con que esta es una medición de material plano y lo que vamos a realizar en esta parte es verificar si cumple o no con las características antiestáticas necesarias. En este equipo, yo solamente tengo que colocar mis electrodos, presionar el apartado de Start o Inicio en mi equipo de medición, colocar el rango necesario de voltaje que voy a utilizar y esperar a que el equipo, al menos en este caso, esperar a que el equipo me indique qué valor de resistencia tiene este material antiestático. No sé si es conductivo, no sé si es disipativo. ¿Cuándo puedo saber esta característica? Bueno, una vez que el equipo termine de realizar la medición. Y en este caso, lo que estamos obteniendo son o es un valor de 54.5 kilo ohms. ¿Qué nos quiere decir eso? Si
recordamos un poquito ahorita la diapositiva que estábamos viendo sobre los rangos, veíamos algunos números, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, hasta 10 a la 11. Bueno, aquí lo importante es conocer que este rango se encuentra en el rango de material conductivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora que ya sé qué tipo de material es el producto que estoy utilizando, ahora sí ya puedo comenzar a clasificarlo y comenzar a definir en qué áreas y en qué procesos los puedo utilizar. No es lo mismo utilizar un material conductivo a utilizar un material disipativo. Recuerden, la resistencia cambia y el valor o la velocidad con la que va a fluir la corriente o los electrones, que justo es eso, la corriente, nos van a indicar dónde puedo utilizarlos. Les digo, no vamos a entrar tanto en detalle ahorita en esta parte de los webinars, pero tengan siempre en mente eso. El uso de los materiales conductivos nunca va a ser igual en ciertas ocasiones, pero casi nunca va a ser igual al uso que le voy a dar a un material disipativo. Ojo, entonces, ya vimos, ya identificamos que esta caja, o al menos la parte superficial, la parte de la tapa, es conductiva. Ok, haciendo esta medición, ¿ahora qué puedo realizar? Bueno, veamos el interior, veamos que el interior también cumple. ¿Qué necesito hacer? Lo mismo. Le digo, estas mediciones que estamos haciendo las puedes hacer a cualquier material de este tipo, no hay ningún problema, pero lo importante es que identifiques y veas qué características tiene. Ahora, en esta parte vamos a hacer una segunda medición. Es posible y lo más seguro es que el valor cambie. ¿Por qué va a cambiar? Es muy importante reconocer e identificar que en el tema de medición o en el tema de materiales antiestáticos, cuando hablamos de medición, hay una característica muy importante. Nosotros podemos tener reproducibilidad, pero no repetibilidad. ¿A qué voy? Si no conocemos un poquito estos conceptos. Yo puedo reproducir la medición tantas veces como quiera, pero no puedo repetir el mismo valor. ¿Por qué? Porque hay cuestiones externas que nos van a alterar esta medición. Cuestiones como humedad, temperatura, todas estas variables que no las puedo controlar van a afectar. Pero si vemos ahora, tenemos una medición de 51.8 kilo ohms. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la parte de la caja sin la tapa también cumple las características conductivas. Entonces, yo ya puedo decir que cualquier dispositivo sensible que yo proteja con este material va a quedar bien protegido. Ahora, ¿qué característica tiene y por qué les quise mostrar esta caja? Es la siguiente. Cuenta con una tapa. Si nosotros recordamos uno de los conceptos de los que estuvimos hablando anteriormente en los webinars es la jaula de Faraday. Nosotros en este momento lo que estamos creando con esta caja es una jaula de Faraday. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la corriente que esté al exterior no va a ingresar y la corriente que se genere en el interior no va a salir. Para eso me funciona una jaula de Faraday. Ahora, sumado a esto, muchas veces me preguntan, ok, ya tengo mi caja conductiva, pero ¿cómo la puedo aterrizar? ¿Cómo puedo hacer que esto se aterrice? Bueno, en este momento nosotros estamos trabajando sobre una superficie aislante. ¿Por qué? Porque me lo pide la norma. Yo no puedo medir esto sobre una superficie conductiva. O bueno, sí puedo, va a depender del tipo de medición, pero en principio y como lo estamos realizando en este momento, es una superficie aislante. Lo único que necesito es colocar esta caja sobre un rack o sobre una superficie conductiva que se encuentre aterrizada y con eso la misma caja se va a aterrizar. ¿Y qué ventajas va a tener? Bueno, la ventaja que va a tener es que estoy generando una jaula de Faraday, estoy protegiendo mi dispositivo sensible y al mismo tiempo estoy haciendo que cualquier generación o cualquier carga que se llegue a generar en esta zona se pueda neutralizar. ¿Por qué? Porque está aterrizado. Entonces, les digo, una de estas cajas es lo mejor que ustedes podrían tener en cuestiones de empaques
conductivos disipativos. ¿Por qué? Porque es una caja completa que me genera una jaula de Faraday. Pero en ocasiones hay sucesos donde esto no puede ocurrir. Yo no le puedo mandar esto a mi cliente. Yo no puedo gastar tanto en mi cliente para comprar este tipo de cajas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que podemos hacer o lo que podemos optar y lo que siempre se va a realizar es el uso de estos materiales. ¿Qué es este material? Aquí estamos jugando con dos materiales. Este material es una caja de cartón, o sea, esto es cartón, pero la característica que tiene es que cuenta con una pintura antiestática, una pintura conductiva, por eso el color negro. Les repito, la mayoría de las ocasiones siempre vamos a encontrar todo el material conductivo disipativo de color negro. Ahora, yo puedo realizar o puedo volver a realizar la medición con los electrodos. Sin embargo, algo que siempre debemos de tener en cuenta es que los electrodos no siempre se recomienda que estén tan juntos. Lo máximo que los podemos separar son 10 pulgadas, pero no siempre se recomienda que estén tan juntos porque la resistencia tiende a disminuir. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Va a medir correctamente? Sí. ¿Y nos va a decir que es un material conductivo disipativo? No lo sé. Veamos. Entonces, en esta parte, lo que nos está entregando el equipo es una resistencia aproximadamente de 8.06 megaohms. Si nos vamos otra vez a los números, a la notación científica, aquí tenemos 8.06 por 10 a la 6. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos quiere indicar que esto ahora es un material disipativo, no es un material conductivo. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar las diferencias. Ahí es donde se empieza a ver dónde puedo utilizar un material conductivo, dónde puedo utilizar un material disipativo. Y les digo, en muchas de las ocasiones, lo que vamos a estar viendo es justo esto: el uso de diferentes materiales procesados o con ciertas aplicaciones externas para que funcionen para el tema de control de descargas electrostáticas. Ahora, en este tipo de materiales que son un poco más pequeños, a veces no podemos colocar muy bien los electrodos. Lo más recomendable y lo que también pueden utilizar es un medidor de resistencia superficial. Aquí este equipo tiene una característica muy importante, al menos este modelo que les estoy mostrando. ¿Qué característica es? Si podemos llegar a observar, en la parte superior nosotros tenemos una clasificación y esta clasificación siempre va a hacer referencia al rango donde se encuentra el material que estamos midiendo. Entonces, lo único que tengo que hacer con este equipo es colocar sus electrodos sobre el material a medir, sobre la superficie a medir. ¿Y qué es lo que me va a indicar? Bueno, me va a indicar en qué rango me encuentro. En este momento yo me estoy midiendo a mí mismo. Recordemos, somos un material conductor. Bueno, conductor porque podemos conducir cierta carga, pero lo que me está indicando el equipo es que yo me encuentro en un rango disipativo, es decir, en este momento mi piel es disipativa, pero lo importante aquí es que este equipo también me puede identificar qué características puedo tener con lo que estoy midiendo, con la superficie que quiero medir. ¿Qué necesito? Únicamente colocar el material sobre la superficie, perdón, el equipo de medición sobre la superficie que quiero medir, presionar el botón test y lo que me va a indicar ahora va a ser el valor de medición que estoy obteniendo. Ojo, sí cambia y sí va a cambiar, pero es una muy buena referencia para poder identificar si me encuentro o no dentro de un rango aceptable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el valor de voltaje que estoy utilizando en este equipo a el valor de voltaje que está utilizando mi megómetro en específico. Entonces, siempre tengamos eso en mente. Sí puede llegar a cambiar, sin embargo, me sirve muy bien como una referencia y para poder identificar que esto está funcionando, que esto cumple con los requerimientos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ya llevamos dos equipos de medición que siempre vamos a estar ocupando, que siempre vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Nuestro megómetro y nuestro medidor de superficies, nuestro medidor de resistencia superficial. Ahora,
¿Qué ocurre? Ya hablamos de dos materiales. Uno, que es lo que yo recomendaría que tuvieran en su área de logística. Dos, lo que yo les recomendaría que su proveedor les esté entregando. Y ahora, ¿qué me interesa? Bueno, dentro de mi área de producción, dentro de mi área de fabricación, si estoy en un área controlada para descargas electrostáticas, bueno, también voy a necesitar tener ciertos bins, cierto almacenaje temporal para estos elementos. Esto es un bin antiestático, vuelvo a lo mismo, no sé si es conductivo, no sé si es disipativo, pero el color ya me indica algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo volver a hacer exactamente la misma medición que hicimos con las cajas o la misma medición que realizamos con la caja. Ahora, en esta parte hacemos exactamente el mismo procedimiento. Comenzamos a realizar una medición, esto va a depender del modelo de su megómetro y lo que nos va a indicar el equipo es el tipo de resistencia o el tipo de, el valor específico que está midiendo el equipo de medición. Entonces, regresamos con el equipo y lo que vamos a estar viendo es, ¿cumple o no cumple? ¿Se necesita o no se necesita? Esto va a depender siempre de la característica o de el proceso que estemos llevando a cabo. Porque, ojo, no siempre vamos a utilizar bins, no siempre va a ser necesario el uso de bins, pero sí es obligatorio que tengamos un control sobre el material que vamos a utilizar para el ensamble, para la fabricación, para la producción. Entonces, digo, estoy parando las mediciones del equipo, ¿vale? Porque si no tardarían un poco más, pero el valor que nos está entregando son 58.5 kilo ohms. Regresando otra vez a la clasificación o al rango que se maneja en la norma, esto es un bin conductivo. Este bien conductivo, ¿para qué nos puede funcionar? Bueno, les puede funcionar para que ustedes puedan colocar terminales, conectores, algunos arneses, algunos plásticos necesarios para el ensamble, pero ¿por qué estamos utilizando materiales conductivos en materiales plásticos? ¿Qué función tiene esto? Bueno, hacer que la generación de carga de esos materiales plásticos que son necesarios para el ensamble disminuya gracias a que este material se va a encargar de neutralizar y disipar toda la carga que se encuentre en esa zona, ¿vale? Es muy importante que siempre tengan en cuenta esa parte. Yo voy a necesitar aplicar elementos de control o materiales de empaque para diversos dispositivos, no únicamente para el dispositivo sensible. Incluso a veces con nuestros clientes hemos optado por utilizar materiales conductivos para el control de dispositivos plásticos, para material aislante. ¿Para qué? Para evitar que se genere una carga estática mayor a la que requerimos en el área. Obvio, esto siempre sumado con un ionizador o con ciertos elementos externos que nos van a funcionar para el tema. Pero recuerden, todo el material o sí, todo el material de embalaje que estamos viendo tiene su función y nos puede servir y siempre nos va a servir para proteger. Entonces, vuelvo a lo mismo, este tipo de materiales nosotros los podemos aterrizar. ¿Por qué? Porque son conductivos, porque conducen, porque tienen esa característica. Pero si ustedes lo ven a simple vista, repito, se ve exactamente igual a cualquier bin que van a comprar en el mercado. La diferencia ¿cuál es? Que esto es conductivo y que me sirve para un área de protección, que me sirve para un área de control y así. ¿Y qué necesito hacer para poder utilizarlo? Verificar. Siempre necesito verificar que esto funcione antes de tener un stock. Si alguien de aquí de compras nos está viendo, si alguien de aquí que se encargue de ver todo este tema de cotizaciones nos está viendo, por favor, nunca compren sin antes verificar. Eso es un punto importantísimo que necesitan saber. Nunca compren sin verificar. Y más cuando hablamos en el tema de control ESG, porque sí cambia muchísimo el precio, porque sí son valores o son costos totalmente distintos.
¿ok? Tengan mucho cuidado en esa parte y es una recomendación que al menos siempre le hacemos al área de compras. Nunca compres un stock sin antes verificar que te va a funcionar, sin antes recibir un visto bueno de tu coordinador o de tu área o tu team encargado en el tema de control ISD, ¿vale? Entonces, ahora, ya vimos como las soluciones generales que siempre van a funcionar, que siempre vamos a tener. Ahora vamos con algo más importante. Son los termoformados o estas charolas con formas específicas. Aquí, bueno, solo podemos utilizar una. Entonces, todas las charolas tienen, o todos los termoformados, siempre van a tener una característica. ¿Cuál es? Tienen una forma específica al producto o al dispositivo que voy a almacenar aquí en esta charola. Ahora, quiero que vean algo muy importante y esto sí quiero que lo tengan muy en cuenta. Justo, si alguien que se encargue de medir este tipo de elementos nos está viendo, quiero que siempre tengan en mente esto. Nuestros electrodos tienen una base o una superficie que necesita entrar en contacto con el material que voy a medir. En este caso, si yo este electrodo lo coloco sobre el termoformado, ¿qué puedo ver o qué puedo identificar? Bueno, lo que voy a ver y lo que voy a identificar es lo siguiente. La superficie no tiene contacto total con lo que yo necesito medir. Si se dan cuenta en esta parte, justo donde va el dispositivo, no hay un contacto en la base del electrodo. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, la forma o el electrodo que vamos a utilizar se va a conocer como electrodo de dos puntas. Es decir, es un electrodo que nos va a ayudar a verificar justo en estas ranuras, en estos espacios donde el electrodo normal no entra. Para empaques, estos electrodos son bastante importantes. Hay uno que no vamos a mostrar el día de hoy, pero se conoce como anillo concéntrico. Más adelante, en la próxima temporada, en los próximos webinars, vamos a estar viendo a fondo cómo se utiliza cada uno de estos electrodos y dónde los podemos utilizar. Pero bueno, ténganlo en mente, si ustedes están midiendo este tipo de termoformados o alguien de aquí se está encargando de realizar las mediciones y lo que está haciendo es justo esto, déjenme decirles que estamos mal. No es la forma correcta. Y ojo, siempre con nuestros clientes, cuando llegamos a algún curso, alguna capacitación y les preguntamos, oye, muéstrame cómo estás midiendo el producto, lo más normal es que nos equivoquemos. Lo más normal es que no estemos cumpliendo con el procedimiento adecuado. Lo más normal es que no identifiquemos que este tipo de mediciones no son las correctas. Y ojo, a veces no cambia tanto el valor, a veces sí cambia. Lo único que les recomiendo, lo que les puedo recomendar es vean bien la documentación y vean bien lo que les pide la norma para medir ciertos productos. ¿Y qué norma es la que estamos utilizando? ¿Sobre qué norma vamos a estar trabajando? Bueno, es la S541 de ANSI, ¿ok? ANSI, diagonal, ISD, S541. Si no me equivoco, este año salió una actualización, entonces pueden buscarla directamente en su página y si no, nosotros hasta les podemos compartir el link para que puedan verla. Pero entonces, ahora con el tema de estos termoformados o estos productos, lo que voy a realizar y la ventaja que tiene este modelo de medidor de resistencia superficial es que yo mi electrodo de dos puntas lo puedo conectar directamente. Ahora lo que puedo hacer es, ahora sí, tocar directamente la parte o la base del producto que quería medir. Entonces, con esto, ahora sí, ya puedo realizar una medición totalmente correcta. Y les digo, esto me funciona como referencia, ¿ok? A veces este medidor de resistencia superficial no es tan exacto, sin embargo, como referencia me funciona muy bien y lo que nos indica es que está en un rango disipativo entre 10 a la 7 y 10 a la 8 ohms. ¿Qué me dice? Bueno, que este material sí me está funcionando y sí está cumpliendo con las características necesarias. Ahora,
¿Qué diferencia tiene esta charola, este termoformado a comparación de la caja conductiva que vimos? Bueno, que posiblemente aquí sí ya estemos entrando o sí estemos colocando una PCB, una tarjeta con circuitos integrados totalmente expuesta, y por eso necesito algo disipativo para hacer que la carga estática se vaya hacia el punto de tierra, pero de forma lenta, para que en caso de que llegue a ocurrir una descarga, no sea una descarga totalmente, pues sí, con toda la velocidad que va a ocurrir, sino controlarla gracias a que esto es disipativo. Y como habíamos visto en los conceptos generales o en los conceptos teóricos, esto no es más que plástico. Plástico que tiene características eh, conductivas disipativas gracias a que químicamente ya se procesó. Entonces, esta parte y estos elementos son muy importantes reconocerlos. Todo esto son materiales, hasta el BIM, son materiales que podemos encontrar con cualquier marca, son materiales que cualquier proveedor de materiales de empaque o de embalaje podemos conseguir. El termoformado es un poco más específico porque va dependiendo el molde, dependiendo la forma. Pero si nosotros no queremos o el proveedor de línea no nos entrega algo en específico, existen materiales como este que estamos viendo que son personalizados, que son específicos para alguna tarea. Entonces, esto es igual una caja, un material de embalaje, un material de almacenaje temporal. ¿Para qué? Bueno, eh, este en su momento se ocupó para un proceso automático donde un brazo tiene que llegar, recoger la tablilla y llevarlo a otro proceso. Sin embargo, se necesitaba una característica. ¿Cuál es? Que el material fuera conductivo disipativo porque iba a ser usado en un área de control ISD. ¿Qué característica tiene? Bueno, este material que estamos viendo, si nosotros, bueno, en este momento le voy a dar una vuelta. Como viene esta placa o como viene este material, es una hoja completa. Es como si nosotros tuviéramos una hoja de material conductivo de 3 milímetros de grosor, de 1,20 por 2,40. Y no importa cuántas veces lo corte, siempre va a cumplir con sus características. Ahora, vamos a verificar que este material cumpla con esas características. Vuelvo a lo mismo, puedo utilizar el megómetro o puedo utilizar el medidor de resistencia superficial. Los dos me funcionan, los dos me van a cumplir el mismo objetivo, los dos van a cumplir la misma característica que requiero. Saber qué tipo de material es y saber si cuenta con la conductividad necesaria para poder ser usado en un área de control. Entonces, en este momento, lo que estamos viendo es que este material nos está entregando un valor aproximado de 142 kilo ohms. ¿Cuánto es esto? Bueno, esto es 1.42 por 10 a la 5. Está muy en el límite entre lo que es conductivo y muy en el límite entre lo que empieza a ser disipativo. Pero nos funciona. ¿Por qué? Porque sí está generando ese rango, sí está entrando en ese rango de medición que necesitamos, que nos exige la norma. Entonces, basados en esto, les repito, tenemos miles de opciones en cuanto a materiales de embalaje. Y ojo, solamente hemos estado hablando de los materiales conductivos disipativos y tenemos muchas opciones. Podemos tener algo de línea, podemos utilizar algún termoformado o nosotros mismos podemos crear nuestros propios materiales de embalaje, nuestros propios materiales de almacenamiento temporal o lo que le vamos a entregar a nuestro cliente o lo que necesitamos exigirle a nuestro proveedor. Entonces, en esta parte es muy, muy importante reconocer que siempre hay opciones, siempre hay formas en las que ustedes pueden estar manejando y verificando qué es lo que mejor les va a funcionar. En este caso, solamente estamos hablando de materiales conductivos disipativos y mostramos aproximadamente unos 7 productos distintos y todos funcionan para lo mismo, para proteger el material, para protegerlo, vuelvo a lo mismo, de daños ambientales, de daños físicos, sumados con esta parte antiestática. Siempre van a funcionar.
¿Qué es lo que necesito? Bueno, tener mi equipo de medición y verificar que esto realmente funciona. Porque esto, vuelvo a lo mismo, a simple vista es un cualquier plástico y no me va a funcionar. Entonces, regresando a esta parte de los materiales, lo que vamos a estar viendo a continuación van a ser los materiales de baja carga. Aquí no voy a entrar tanto en detalle en este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque son muy pocos, para empezar, y todos tienen la misma característica. ¿Cuál es esta característica? Todos son de color rosa. Entonces, si ustedes ya cuentan con estos materiales, desde ya quiero que sepan algo muy importante. Estos materiales sí pueden llegar a perder muy rápido sus características de baja carga, ¿ok? Sí tienen un proceso conductivo, no es el mejor, proceso para bajar la carga estática del material. No son conductivos ni son disipativos. Estos sí son completamente aislantes, pero tienen una característica. Nos van a ayudar a no generar tanta carga estática. Entonces, eso es muy importante cuando hablamos en un área de control ESD. Lo que yo no quiero en un área de control ESD es o controlar toda esa carga estática o generar el mínimo posible. Entonces, lo que vamos a ver a continuación va a ser una pequeña bolsa antiestática. ¿Qué característica? De baja carga. ¿Cómo es? Bueno, estas bolsas las podemos ver de la siguiente manera. Aquí, les repito, ya estamos hablando de otro término, de otros valores y ya no vamos a jugar o ya no vamos a estar checando una resistencia tal cual. Lo que nos va a interesar en este tipo de bolsas es saber cuánta carga me están generando. Entonces, esto de aquí que ustedes están viendo es una bolsa o es un empaque de baja carga, característica de forma visual y para que todos lo entendamos, color rosa. El asunto es, color rosa lo podemos encontrar hasta en el mercado de nuestra colonia y se vuelve un problema porque no podemos identificar, no podemos saber si realmente cumple o si el proveedor me está cumpliendo con esta parte. Y el error y lo más común que va a ser o que he visto que hacemos siempre es medir este tipo de materiales con los elementos incorrectos, con los equipos de medición incorrectos. Por ejemplo, si yo mido en este momento la bolsa, me está dando un valor de 1/10 a la 12. Esto quiere decir que esto es un material aislante y yo ya estoy descartando el material porque es aislante. Y no, recordemos, esto ya es otro material. Esto ya es un material de baja carga. ¿Ok? Sí, podemos llegar a encontrar algunas bolsas rosas que tengan o se encuentren en ese límite de resistencia. Sin embargo, lo que necesito ahora es hacer uso de este tercer equipo. Este equipo es un medidor, o es un medidor, sí, es un medidor de campo electrostático. ¿Qué característica tiene o qué me va a mostrar? Bueno, este equipo me va a indicar cuánta carga estática está generando un material. ¿Qué material? El que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es acercarlo al material que quieres medir. En este caso, este modelo tiene una ventaja. Tiene estos pequeños separadores en la parte superior. Entonces, estos separadores tienen una distancia de 2 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo enciendo mi equipo, lo primero que voy a ver es, esta parte sí no sé si la lleguen a alcanzar a ver en el video, espero que sí, pero lo que me está indicando el equipo es el valor de voltaje que está midiendo a la distancia de 2 centímetros. Estos separadores miden exactamente 2 centímetros. Entonces, si yo presento cualquier material que genere estática sobre este equipo de medición o a la distancia de los separadores, vamos a ver que el voltaje va a estar cambiando. Y en este momento está variando entre 50, 60, 30 volts. ¿Por qué? Porque este plástico común, esta es una bolsa de baja carga, esta es una bolsa de plástico común, ¿ok?
¿Qué característica o cuál es la diferencia que debe de tener cada una? La de baja carga no me debería de generar carga, o si la llega a generar, tiene la característica de que va a poder disiparla, va a poder llegar a un punto muy bajo. Entonces, la bolsa de plástico común, no. La bolsa siempre va a generar esa estática. Entonces, veamos lo siguiente. Yo tengo mi bolsa de baja carga y por más estática que yo genere, siempre va a llegar a cero. Digo, esta parte no creo que la puedan ver muy bien, pero estoy generando estática y mi equipo de medición está llegando a niveles de cero. Es decir, esta bolsa es capaz de drenar toda esa estática. Esa es la característica de los elementos de baja carga. Por eso les decía, no voy a entrar tanto en detalle en estos materiales porque todos son iguales. Todos cumplen la misma característica. Únicamente necesito verificar que puedan disipar esa carga estática. Ahora, pasando a los otros materiales que vamos a estar viendo, son los materiales de protección a descarga. Estos materiales de protección a descarga tienen una característica visual específica. ¿Cuál es? Se ven metalizados o se ven como metales. Entonces, lo que vamos a estar viendo en estas bolsas es lo siguiente. Si se dan cuenta, a esto me refiero. Se ven como metal, se ven como si tuvieran algún tipo de metal sobre la bolsa. No es que sea metal, en algunas ocasiones sí. Lo único es que esta bolsa sí me está generando una jaula de Faraday. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona exactamente igual que una bolsa de baja carga. La diferencia es que estas bolsas se identifican o se conocen como bolsas a protección de descargas electrostáticas. Entonces, quiero hacer una comparativa entre las dos bolsas. Bolsa de protección a descargas, bolsa de baja carga. La bolsa de protección a descargas, como su nombre me lo indica, en caso de que ocurra una descarga electrostática por fuera, no va a ingresar. Es decir, esta bolsa blindada tiene mayor protección a una descarga electrostática a una bolsa rosa. Si una bolsa rosa recibe una descarga electrostática, esa descarga electrostática sí va a ingresar al interior de la bolsa y no va a proteger mi dispositivo. Recordemos, esto solo es para que no generemos mucha estática. Este es para no generar estática y tener una protección a cualquier tipo de descarga que ocurra. Y esas son las características entre las bolsas, bolsa rosa, bolsa blindada. Protección completa, únicamente baja carga. Siempre tengan en mente eso, porque a veces en el tema de las bolsas sí comenzamos a utilizarlos donde no deberíamos. Y en el tema de los empaques o los de color rosa que son de baja carga, tengan mucho cuidado. Sus características sí se pueden llegar a perder. Y después de cierto tiempo, esto ya no nos va a servir ni para no generar carga estática y va a ser una bolsa de plástico común, como siempre, como cualquier otra bolsa de plástico que vamos a estar viendo en el mercado. Entonces, les digo, estos son las generalidades de los empaques. Estas son las formas más generales que vamos a tener para conocer los materiales de empaque, las bolsas, los materiales conductivos disipativos, baja carga, protección a descarga. Entonces, lo último que quedaría es saber si ustedes cuentan o no cuentan con este tipo de materiales en su área, si su proveedor les está entregando correctamente los materiales. Les recuerdo, otra cosa muy importante, todas las bolsas solo funcionan por dentro, ¿ok? Ese es un punto que sí quiero dejarles bien claro. Esta bolsa rosa solo funciona de esta manera. Si su proveedor llega, saca el producto y lo coloca encima, estamos mal. Esto ya es un error cuando hablamos de manipulación de dispositivos sensibles. Lo mismo ocurre con las bolsas blindadas. Aunque tenga mayor protección, ninguna sirve como superficie de trabajo. Tengan mucho cuidado en esa parte. Entonces, bueno, en cuanto a los materiales de empaque, estos son las tres características que vamos a tener. Entonces, para finalizar, digo, sé que creo que ya nos extendimos un poco más. Entonces, digo, no sé si por ahí tengamos alguna pregunta, alguna duda referente al tema de materiales de empaque.
Entonces, les digo, hay que tener mucho cuidado, hay que estar verificando nuestros materiales de empaque, hay que checar que sí estemos cumpliendo con los requerimientos necesarios, que sí estemos realizando las mediciones. Es muy importante. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo me aseguras que el producto o el material de empaque que estás utilizando funciona si nunca lo has medido, si nunca has verificado que cumpla con las características necesarias que la norma me está pidiendo? Entonces, desde ahí verifiquen, por favor, si alguien del equipo de ESD, si algún coordinador nos está viendo, si alguna persona que se encargue del tema o de las compras de este tipo de productos, por favor, verifiquen antes de tener todo este material dentro de sus áreas. Es muy importante. A veces se nos olvida que logística también tiene un punto muy importante a cuidar y es un punto crítico que debemos de verificar sí o sí. Nosotros no sabemos cómo va a ser el incoming o no sabemos cómo va a ser la salida de este producto. Entonces, verifiquen que sí se esté cumpliendo, que sí estemos garantizando que todo esté funcionando de acuerdo a lo que la norma nos pide, ¿ok? Entonces, no sé si por ahí tengamos alguna preguntita, me parece que sí. Luis Medina levantó la mano, pero no escribió la pregunta, entonces si puedes compartirla por escrito para que la podamos leer. Y también nos preguntan qué características tiene el metrizo, pero bueno, eso se los podríamos enviar. Em, Vamos a ver si hay más dudas. Bueno, de forma general, el metrizo es un megómetro que cuenta con ciertas características en cuanto a la generación de una base de datos. Yo les recomendaría que si van a realizar muchísimas mediciones, muchas mediciones, es decir, van a tener auditorías constantes, sí les recomiendo mucho el uso de un metrizo o de algún otro megómetro que tenga la capacidad de generar una base de datos para poder almacenar toda esta documentación. Es muy fácil, digo, nosotros nos dedicamos bastante a eso. Entonces, la característica o la ventaja que le vemos al uso del metrizo es que no necesitamos transcribir nada, no necesitamos nada escrito, sino únicamente llegamos con el equipo, comenzamos a medir y empezamos a guardar toda esa información dentro del equipo y ya una vez que se realizó todo, ahora sí, podemos llegar aquí a la oficina en Aztec, descargar la información y comenzar a verificar que todo cómo salió toda esta evaluación sin perder tanto tiempo en estar, pues sí, midiendo, escribiendo, perdiendo ese tiempo que podríamos ocupar en otros o en más mediciones si estuviéramos transcribiendo. Entonces, les digo, el Metrizo es un muy buen equipo, funciona bastante bien y tiene características bastante buenas para alguien que vaya a realizar muchísimas mediciones. Si su caso es, no sé, tal vez una auditoría anual, sí les puede funcionar, sí es bastante seguro, pero yo les recomendaría tal vez que se vayan por algo un poco más abajo y está perfecto. O sea, si no tienen problema por transcribir, está perfecto. No sé si hay otra preguntita por ahí. Ok, nos envían una. ¿Cómo medir un termoformado que se realizó para mis PVC? Ok, bueno, justo lo que acabamos de ver en las charolas. Esa medición es la medición de 2 puntos. Entonces, sí, todos los termoformados o cualquier superficie que no sea regular, por decirlo de alguna manera, que no sea una superficie plana y tenga volúmenes diferentes, lo más recomendable es que siempre utilicen su electrodo de 2 puntas. Siempre, siempre, siempre usen un electrodo de 2 puntas para ese tipo de superficies. Ok, y nos mandan otra pregunta. ¿Hay solución para las cortinas normales que usamos en como bellos? En los conveyors. Sí, digo, no hablamos tanto de las cortinas porque a veces no se llega a considerar material de empaque, a veces sí, depende de dónde lo estamos ocupando, pero existe en el mercado algo que se conoce como Curtain ESD o cortina ESD. Es un plástico que tiene características antiestáticas, puede disipar la carga y se utilizan mucho justo en los conveyors para
en la salida o entrada de materiales en procesos automáticos, lo que va a hacer este plástico es, yo tengo pues sí, mi hawaiana, mi cortina hawaiana, y cuando entre mi dispositivo sensible, al momento de entrar en contacto, lo que va a ocurrir es que va a disipar toda esa carga. Entonces, sí, o sea, sí existen muchas alternativas para justo cortinas plásticas, convertirlas a cortinas antiestáticas. Ok, nos piden, bueno, más información del metrizo, esa la vamos a enviar por correo. Y también nos preguntan si, ¿cómo saber si la resistencia de una tablilla, cómo saber la resistencia de una tablilla electrónica o PSB? Vale, ahí, bueno, no estamos hablando tanto del embalaje, sino más bien de la PCB. En cuanto a resistencia, sí me gustaría saber, bueno, hacerles hincapié en que la resistencia de una PCB va a depender de muchos factores, en principio de toda la electrónica que estemos utilizando. Si a lo que quieren hacer referencia es al valor o a la sensibilidad de esa PCB, bueno, por ese lado, estamos, digo, nada más para hacer hincapié, la resistencia es el valor de ohms que va a tener un material. Pero por otro lado, si ustedes quieren hacer o están haciendo referencia a la sensibilidad de la PCB, es el voltaje de descarga que puede llegar a soportar. Entonces, este valor de voltaje sí o sí tenemos que realizarlo en un laboratorio, sí o sí lo tenemos que hacer sobre mediciones en específico y métodos en específico. No estoy muy seguro que en México existan estos laboratorios, pero se conocen como pruebas de validación a descargas electrostáticas. No es más que empezar a generar descargas electrostáticas sobre la PCB y saber cuándo truena. En ese momento yo puedo decirte, ¿sabes qué? Su valor o su sensibilidad son 100 volts, 200 volts, 5000 volts, pero eso depende de esta prueba. Ok, nos preguntan, si voy a adquirir cajas de almacenamiento con un proveedor y yo no tengo equipo para validar la resistencia, ¿cuál es la evidencia que el proveedor me debe entregar? ¿Ok? Y hace otra pregunta, si yo ya tengo cajas de almacenamiento ESD, ¿tienen un tiempo de vida? ¿Cada cuánto es recomendable cambiarlas? Y recordar que no tenemos equipos nosotros para validar la resistencia en nuestras cajas de almacenamiento. Ok, vale. Si son las cajas de plástico, déjenme decirles que su vida útil es hasta que el plástico desaparezca. Entonces, el plástico va a durar años y sus características conductivas van a durar años, muchísimos años. Lo único que sí les recomiendo es que siempre las mantengan limpias, las mantengan bien cuidadas. Ustedes pueden cortar cualquier plástico conductivo, disipativo y va a funcionar. Ahora, si ustedes no cuentan con equipos de medición, lo que les recomendaría es mandar estos materiales de empaque con algún proveedor que se encargue de realizar mediciones. Nosotros hemos realizado estos servicios muchísimo, hemos verificado muchos materiales de empaque, en específico cajas o algunos diseños o proyectos que se inician desde cero, no específicamente como materiales de empaque. ¿Y qué es lo que necesita entregarles el proveedor? Una, lo principal que les va a entregar y que siempre les va a entregar va a ser su ficha técnica. Pero yo les recomiendo que no solo se guíen con esa ficha técnica porque no siempre es lo mejor. Realícenle evaluaciones o pídanle a su proveedor que les mande una evaluación por un laboratorio externo que garantice que esas mediciones o que ese material sí cumple con los rangos necesarios, ¿vale? Entonces, nada más, resumiendo. ¿Qué necesitas pedirle a tu proveedor? Ficha técnica y una evaluación de laboratorio. Si no tienes equipo, hay muchos proveedores que te pueden ayudar. Nosotros somos uno. Si tienes ese problema, puedes contactarnos sin ningún problema. Entonces, creo que hasta ahí estaría solucionada esa parte. No sé si tengamos alguna otra duda. Vale, entonces les agradecemos que estuvieran el día de hoy con nosotros. Recuerden, este tercer webinar es el último de la temporada de los conceptos. Queremos manejarlo como generales. Sabemos que es mucha información. Nos vamos a tomar un tiempo para poder generar el próximo webinar. Entonces, posiblemente, no posiblemente, el próximo mes no vamos a tener webinar y posiblemente comencemos la nueva serie a partir de julio.
Entonces, estén al pendientes. De todas formas, todas las personas que ya tenemos registradas van a seguir recibiendo estas actualizaciones. Si ustedes tienen gente que quiera conocer más sobre el tema, eh, igual pueden compartirlo, pueden contactar con nosotros, pueden compartir los links, pueden encontrar en nuestra página la parte de los webinars. Se va a actualizar la información en el momento en que la tengamos. En el apartado de los webinars anteriores ya van a estar libres. Una vez terminado ese tercer webinar, ya van a estar libres en nuestro canal de YouTube para que los puedan ver, para que puedan revisar lo que se estuvo viendo. Y vuelvo a lo mismo, si tienen alguna idea o alguna sugerencia para generar un nuevo webinar o tienen un tema que por ahí quieren ver, sin problema, contacten con nosotros o por ahí en algún medio, en algún canal de comunicación, nuestros números de contacto, correos, incluso hasta por YouTube nos pueden dejar ahí algún comentario de, "Oye, ¿sabes qué? Me interesaría saber equipos de medición, testers, lo que ustedes quieran, veremos si cómo hacer posible llegarles esta información. Les recuerdo, estamos haciendo esto, hasta que está haciendo esto para concientizar más la industria y que se haga un poco más conocido el tema de control ESD, para que todos tengan al alcance esta información y para hacerles un poco más llevadero el tema de qué necesito para llevar desde cero un proyecto de control ESD. Entonces, sin más, les agradezco que hayan estado este webinar. Nos estamos viendo en el próximo y nos vemos.